4, 1, 4, 9, 9. hasta el 12. Del 1, del 9, del 9 al 12. A respeito da caridade fraterna, não temos necessidade de vos escrever, porquanto vós mesmos aprendestes de Deus e vós amarmos uns aos outros. É o que estás praticando para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Mas ainda vos rogamos, irmãos, que vos aperfeiçoeis mais e mais. Procureis viver com serenidade, ocupando-vos das vossas próprias coisas e trabalhando com as vossas mãos, como vos temos recomendado. É assim que vivereis honestamente, honrosamente em presença dos que foram e não sereis pesados a ninguém. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Tem que encostar o gato. Assim, então, assim. Assim. Sí. No hay traducción, ¿no? Habla solo en español. Sim, em espanhol, fala calmamente, as pessoas vão entender. Tá? Sim. Muy buenas tardes. Voy a hablar en español y voy a hablar muy despacio, muy calmado, para que me puedan entender. Soy Marino Restrepo, vengo de Colombia. Nací en las montañas de los Andes, en una zona cafetera. Mi familia son todos cultivadores de café y es una familia católica. Yo soy el número 6 de 10 hijos y crecí con todas las tradiciones y enseñanzas de la Iglesia Católica. Cuando tenía 14 años, me enviaron a la capital de Colombia, a Bogotá, a terminar mis estudios secundarios. Y estos eran los años 60. Y en los años 60 la humanidad vivió una revolución cultural y yo fui influenciado por todas las tendencias de los 60, el paganismo oriental, las astrologías, las numerologías, la magia, el esoterismo y todo el modernismo. Y muy pronto dejé de creer que Jesús era Dios y perdí todo el respeto a la Iglesia Católica y no volví más a la Iglesia Católica. Cuando tenía 19 años, contraje matrimonio en Bogotá y me trasladé a la ciudad de Hamburgo, en Alemania. Y allí estudié en la Universidad de Hamburgo artes y me gradué como actor y compositor musical. Esa es mi profesión. En Alemania viví un poco más de 6 años. Allí nacieron mis 2 hijos, que hoy tienen 39 y 37 años. Después de vivir en Alemania, me trasladé a California, a Los Ángeles, California, y me dediqué a trabajar en el mundo del espectáculo, trabajando en cine y televisión, actuando y componiendo música.
Por más de 33 años viví en pecado mortal, alejado completamente de Dios, solo dedicado al dinero, la fama y el placer, y practicando toda clase de cosas de la nueva era: la magia, las astrologías, las lecturas de cartas, el espiritismo, los baños con hierbas, la numerología, todo lo que tiene que ver con nueva era, las filosofías de Oriente, del paganismo, el yoga, el enneagrama, el feng shui, el reiki, todo esto de la nueva era. Pero yo estaba convencido que todo lo que yo practicaba estaba bien, porque muchos de mis colegas actores en Hollywood, todos practicaban lo mismo. Y mi madre me visitaba todos los años en California, y ella siempre me decía: no me impresiona tu dinero ni tus éxitos, me preocupa mucho tu alma. Si continúas viviendo la vida que estás viviendo y te mueres así, te vas a condenar. Y yo le decía a mi madre que la religión que ella profesaba, el Dios que ella adoraba, eran falsos, que el pecado no existía, que el infierno no existía. Y mi madre siempre oró mucho por mí toda su vida. Ella sabía que yo nunca le iba a escuchar, porque yo tenía dinero, mucho éxito, y creía que todo lo que yo hacía estaba bien. En el año 97 todo cambió. Fui a Colombia durante la Navidad, la Natale, y esa Navidad era muy triste en mi familia, porque en los 4 años anteriores a esa Navidad habían muerto 5 seres queridos uno tras otro. Primero murió mi esposa, que murió de cáncer. Luego murió mi hermano menor, que murió en un accidente en un bote. Luego murió mi padre. Unos pocos meses después se suicidó otro hermano mío en Bogotá. Y 3 meses después murió mi madre. En esa Navidad del año 97, yo tenía 47 años y quedábamos 4 hermanas y yo. Mis 4 hermanas eran practicantes de la fe católica y no sabían que yo no practicaba la fe católica hacía 33 años. Solamente mi madre sabía, pero ella había muerto ya. Una de mis hermanas me invitó a que fuera con ella a la iglesia a rezar la novena de Navidad del Niño Jesús. Esta es una devoción muy antigua en la Iglesia Católica de Colombia. Yo había practicado esta devoción hasta los 14 años, pero hacía 33 años que no entraba a una iglesia católica. Pero yo fui solo para complacer a mis hermanas. Y cuando llegué a la iglesia, el sacerdote introdujo la novena diciendo: el que hace esta novena con devoción, con fe, el niño Jesús le dará una gracia. En mi corazón, que era pagano,
corazón mundano, yo pensé, a lo mejor puedo sacarme algo de aquí. Y le pregunté a una de mis hermanas, ¿y qué tan poderoso es este niño? Pero cuando yo me refería al niño Jesús, no me refería a Dios, porque yo no creía que Jesús era Dios. Yo creía que Dios era una fuerza cósmica, una energía universal, un nirvana. Yo ya no creía en un Dios trinitario y mucho menos de que la persona de Jesús era Dios. Pero pensé que este niño me traía suerte y participé en la novena con mis hermanas, pidiéndole al niño que cambiara mi vida. Pero yo no sabía que le estaba orando a Dios. Y el Señor me cambió mi vida en esa Navidad. La novena comienza el 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre a medianoche. El 25 de diciembre, que era día de Navidad, era un domingo, y fui a las montañas, al pueblo donde yo nací, y estuve todo el día bailando, tomando, nada que ver con Dios. A medianoche decidí irme a dormir a una finca de café, una plantación de café de uno de mis tíos en las afueras del pueblo. Iba conduciendo un jeep, un automóvil del campo, y cuando crucé la puerta de la hacienda de la finca, saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros de la FARC de Colombia con ametralladoras y me secuestraron. Me pusieron una soga a la cintura como las que utilizan para el ganado. Me ataron mis manos atrás. Me pusieron una capucha sobre mi cabeza y me llevaron prisionero a la selva. En la selva, el ejército, la policía, comenzó a buscarme y los guerrilleros no pudieron moverse más y me escondieron en una cueva, en una grota, ya adentro de la selva. Esa cueva, esa grota, estaba llena de murciélagos y el piso lleno del excremento de los murciélagos. Era horrible. Y ahí estaba yo atado y encapuchado. No me podía mover, no podía escaparme. En total estuve secuestrado 6 meses. Los primeros 15 días estuve en esa cueva porque el ejército me buscaba por 15 días y los guerrilleros no podían moverse y solo me alimentaban una vez al día con raíces silvestres y frutas silvestres y cualquier tipo de agua que encontraban. Eso en los primeros 15 días. En el día 15 me sentenciaron a muerte. Me pidieron una suma de dinero muy grande porque me secuestraron para robarme dinero. Y me dijeron que ellos sabían dónde vivían todas mis hermanas. Si yo no les pagaba el dinero que me pedían, iban a matar a todas mis hermanas. Y si yo me escapaba, también mataban a toda mi familia. Y me dijeron que cuando terminara de pagar, me iban a matar a mí. Y así me lanzaron de nuevo a la cueva
otra vez amarrado mis manos con la capucha en la cabeza. Y esa noche, después de la sentencia de muerte, viví una experiencia mística con Dios que duró toda la noche entera, como 8 o 9 horas. En esa experiencia mística, yo viví el juicio de mi vida ante el Señor, como si estuviera muerto. La experiencia que yo viví no tiene explicación de por qué me sucedió a mí. Yo soy la persona más indigna para estar aquí hablando de Dios, porque yo perseguí la iglesia, yo perseguí a Jesucristo, yo ridiculicé la existencia del pecado y del infierno. Pero el Señor Jesús me rescató del infierno y de los guerrilleros y me dio una oportunidad nueva, y por eso estoy aquí. Estoy aquí con ustedes hoy, no porque venga a hablar de mí, porque yo vine acá a hablar de Jesús, a glorificarlo a Él que me salvó, que me rescató, y vengo a dar testimonio de su misericordia y de su amor. La primera parte de mi experiencia mística la podemos llamar una iluminación de mi conciencia. Todos nosotros viviremos esa iluminación de conciencia en el momento de nuestra agonía, cuando estemos muriendo, porque yo vi toda mi vida, desde la infancia hasta la edad de 47 años que yo tenía esa noche. Estaba en una cueva oscura, con la capucha sobre mi cabeza, atado mis manos, pero despierto y consciente, y comencé a verme a la edad de 3 años en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo. Estaba en un triciclo con un palo en la mano, paseándome por los jardines, golpeando las plantas y las flores, y escuchaba una doméstica, una empleada que me decía: no hagas eso. Y yo entré en un estado de pánico, porque no entendía cómo era posible que, teniendo 47 años, estando en la cueva, estaba al mismo tiempo, a la edad de 3 años, en el patio donde nací, en la casa donde nací. El primer instinto fue salir corriendo de la cueva, pero sabía que no podía, porque los guerrilleros me matarían pensando que me voy a escapar. Entonces no podía moverme de la cueva, y continué reviviendo mi vida poco a poco. Al principio yo pensé que tenía fiebre y que estaba alucinando, porque tenía 15 días en esa cueva y había sido picado por toda clase de insectos, de bichos que seguramente eran venenosos, y yo pensé que estaba intoxicado. Pero eso no me sirvió, porque continué reviviendo mi vida. Cuando estaba reviviendo mi vida, a la edad de 11, 12, 13 años, comencé a sentir un dolor inmenso. No era un dolor físico, era un dolor espiritual. Era el dolor de mis pecados. Y yo era un hombre que no creía en el pecado.
pero ahí estaba yo sufriendo el dolor de todos los pecados que yo veía que estaba cometiendo a esa edad de 11, 12, 13, 14 años. Y no podía evitarlo, tenía que sufrirlos. No solamente estaba reviviendo mis pecados, también estaba reviviendo las cosas buenas que hice. Pero lo bueno de mi vida pasaba sin dolor, y lo malo se detenía como si nunca fuera a pasar. Yo creo que yo reviví toda mi vida. Después sucede algo más misterioso. Esta primera parte, yo tenía como un pie puesto en la realidad, porque a pesar de lo misterioso que era revivir mi vida, estar despierto y consciente en la cueva me daba como un equilibrio con la realidad. Pero de pronto, el estar consciente y despierto en la cueva se desapareció y quedé completamente del lado sobrenatural. Aparecí boca abajo contra la hierba en una montaña muy alta, en un silencio que yo podría llamar un silencio perfecto. Era un estado perfecto de paz, de gozo, de libertad. Y en ese momento descubrí que había otra montaña muy adelante de mí, en la distancia, y esa montaña era mucho más alta. Y sobre esa montaña comencé a descubrir una ciudad de luz extraordinariamente preciosa. Era una ciudad iluminada, y yo la podía ver por dentro y por fuera, a pesar de que estaba muy lejos. Durante toda mi experiencia mística, yo estaba en un estado perfecto de conocimiento. Todo lo entendía. Mi alma sabía que yo tenía que haber llegado a esa ciudad de luz, pero no había alcanzado. Y en ese momento comencé a escuchar la voz del Señor que me habló, la voz de Dios. Su voz tan inmensa, gigantesca, venía de todo el universo entero, venía de las entrañas del universo, como si saliera de adentro de mí, y era una voz llena de amor, de compasión, de misericordia, que solo quería fundirme en ese amor. Y yo no la resistía, me quemaba, no quería que me hablara, rechacé al Señor. Y descubrí en ese momento algo muy triste. Toda mi vida que yo viví en pecado mortal, estuve convencido de que era muy buena persona, porque pertenecía a muchas instituciones de caridad, le ayudaba siempre a los pobres, siempre estaba dispuesto a ayudarle a todo el que necesitara ayuda, y eso me hacía creer que yo era bueno. Pero yo descubrí en la iluminación de mi conciencia de que nunca había amado a nadie, solo me había amado a mí mismo, solo amor propio, porque todo lo que hice que parecía ser generosidad, caridad, lo hice por vanidad, por orgullo, por pretensión, porque así me sentía mejor que los demás.
Y por eso, cuando Dios me habló que es el divino amor, no lo resistía, porque no conocía el amor, porque nunca había amado, y rechacé al Señor. Y el Señor se silenció, dejó de hablarme. Y cuando Él dejó de hablarme, yo quedé sumido en una soledad inmensa, una soledad muy grande. Y yo sabía que si el Señor no me hablaba más, me iba a desintegrar, porque sabía que esa voz era mi vida, pero Él no me hablaba más. Y todo se desapareció. Se desaparecieron las montañas, la ciudad de luz. La voz del Señor se apagó y yo quedé flotando encima de un abismo que no tenía fondo, un abismo horrible de tinieblas, de oscuridad. Yo sabía dónde estaba, pero no quería enfrentarme a eso, porque por 33 años yo negué la existencia del infierno. Yo compuse obras de teatro para ridiculizar la existencia del infierno. Pero esta tarde, en presencia de todos ustedes, testifico con mi vida que el infierno existe, no porque lo leí en un libro, porque cuando yo lo leí en el catecismo de la Iglesia Católica, cuando era niño, me burlé, me reí, lo ridiculicé y no creí. Tampoco lo creo porque me lo haya revelado un ser humano, porque cuando me lo contaron en la iglesia, en el colegio, en mi familia, también me burlé, lo ridiculicé, no creí. Pero hoy sí creo, y les va a parecer muy extraño lo que les voy a decir. Yo sé que el infierno existe porque yo he estado ahí. Cuando yo estoy flotando encima de ese abismo, porque todo se desapareció, yo vi como un océano de niebla espesa y comencé a hundirme en ella. Cuando estaba adentro de lo que parecía ser niebla espesa, me di cuenta que no era niebla espesa, sino que cada partícula de eso era un ser humano demonizado, un alma condenada, que habían sido seres humanos, pero estaban condenadas, y eran tantas, que parecía un océano de niebla, y en la superficie tenían todavía algunos rasgos de ser humano, pero estaban totalmente deformadas por el pecado. Y yo entendía perfectamente todas las deformaciones que tenían. Sabía exactamente qué pecados habían causado cuáles deformaciones. Y algo muy doloroso que descubro en las almas condenadas: nuestra voz es un don espiritual. Cuando nosotros morimos y entramos a la salvación eterna, aunque sea al estado más bajo de purgatorio, todavía tenemos voz. Nuestra voz es un don espiritual. Pero las almas que caen al infierno, lo primero que pierden es la voz. Y ellas están llenas de odio, de ira, de desesperación. Y quieren gritar, pero todo lo que sale de ellas son sonidos de animal,
como de bestia. Pero a pesar de que no eran palabras, yo entendía todo lo que me decían. Cuando miraba más adentro del abismo, podía ver que habían muchos niveles de condenación, dependiendo de la dimensión del pecado por donde se habían condenado las almas. Y habían en el fondo del abismo jerarquías demoníacas formadas por ángeles caídos, espíritus que nunca habían sido seres humanos. Y los seres humanos condenados eran esclavos eternos de las jerarquías demoníacas, esclavos eternamente. Toda mi vida, por 33 años, estaba conectada al abismo, porque desde el abismo me alimentaban el pecado, para que yo me mantuviera en pecado. El demonio quiere que nosotros vivamos en pecado para que al final de esta vida nos pueda sorprender parados en su territorio, porque no hay sino dos territorios: el territorio de Dios y el territorio del diablo. Nosotros ahora somos ciegos, sordos y mudos al mundo espiritual por causa del pecado original. Y Satanás sabe que nosotros no podemos ver el mundo espiritual, y por eso sabe que nosotros podemos cometer un pecado horrible y no nos importa, porque no podemos ver dónde estamos parados. Pero el diablo se asegura que nosotros continuemos en su territorio, para que al final de esta vida nos sorprenda parados en su territorio de oscuridad, de tinieblas. Y entonces el Señor me habló otra vez. Cuando Él me habló, yo aparecí de nuevo, boca abajo, contra la hierba, en la montaña donde había rechazado al Señor. Y continué escuchándolo a Él por mucho tiempo. Si yo viviera 100 años más, no alcanzaría a contarles a ustedes todo lo que yo viví en esa noche. Yo he escrito 8 libros y ni siquiera he tocado la superficie de mi experiencia mística. El Señor me habló de la humanidad y me dijo que nosotros estamos al final del final de los últimos tiempos. Y me dijo que esta es la última batalla entre el bien y el mal por las almas que estamos aquí y las que faltan por llegar, porque Él habla de la economía de la salvación y dice: un número exacto de almas entrarán al reino de Dios antes de que Jesús regrese. Y el diablo sabe que Dios tiene un plan exacto, y por eso el diablo quiere que ese número no se complete, y por eso el diablo promueve el aborto, el homosexualismo y lesbianismo, promueve los anticonceptivos, todo lo que atente contra la procreación, para que el número de almas no se complete. Pero eso no lo podrá lograr, porque el plan de Dios se cumplirá. Sin embargo, es una batalla espiritual entre el bien y el mal. Por eso el pecado del aborto es inmenso. El pecado del homosexualismo es inmenso, porque detiene
la procreación, destruye el sentido de la familia, termina con el don de la vida. Es un pecado abominable. Es por eso hoy vemos cómo abunda el aborto, cómo abunda el homosexualismo y lesbianismo, cómo abunda la planificación familiar, cómo abunda el divorcio, porque todo eso es el diablo tratando de evitar que se complete el número de almas que entran al cielo, y así Jesús no puede regresar. El Señor me dice que Él me creó como católico y me dijo: la Iglesia Católica es la Iglesia de Dios, la única iglesia, es la continuación del judaísmo. Y me dijo que los judíos son nuestros hermanos mayores. La última señal que recibiremos antes de que Jesús regrese es la conversión masiva de los judíos al catolicismo de la noche a la mañana. Esta será la última señal, porque Él dice: así como los judíos prepararon la encarnación de Jesús, también prepararán la segunda venida y rescatarán la Iglesia Católica de una gran apostasía. Y muestra cómo el mundo cada vez va a ser más materialista, más relativista, más alejado de Dios. Cada vez más el hombre se va a volver más superficial cada vez. Pero dice: Dios siempre tendrá su pueblo fiel, su remanente. El pueblo de Dios siempre estará presente, nadie lo podrá eliminar. Entonces me dice que nosotros los católicos somos soldados, instrumentos eucarísticos de reparación. Somos el alimento de toda la humanidad entera por medio de la Eucaristía, porque la salvación es para toda la humanidad entera. Cuando nosotros morimos, cualquiera de nosotros, el budista, el hinduista, el judío, el musulmán, el católico, cuando morimos, instantáneamente nos encontramos ante Jesucristo. La salvación solo se encuentra en Jesucristo. Todo ser humano comparecerá ante el tribunal de Jesús en el momento de la muerte. Y el Señor no nos juzgará en religiones, ni en filosofías, ni en creencias de ninguna clase. Nos juzgará en el amor. Pero al que más se le da, más se le exige. Y me dice que a mí me dio la responsabilidad más grande que se le pueda dar a un ser humano, y también las gracias más grandes me dio la Iglesia Católica. Y me explica que la comunión que nosotros recibimos, la Eucaristía, es el mismo Dios en la persona de Jesucristo. Y cuando nosotros comulgamos, alimentamos las almas de toda la humanidad entera. Por eso me explicó que para que nosotros, los católicos, podamos sobrevivir como instrumentos eucarísticos, tenemos que sobrevivir en los sacramentos. Y entonces me explicó que el sacramento de la confesión es lo primero que el diablo se quiere robar. Me dice que el diablo me robó a mí la confesión a la edad de 14 años.
Y en esa forma me endureció el corazón, me llenó de orgullo y me separó de la iglesia. Porque para que nosotros podamos ser los instrumentos eucarísticos que Dios creó, tenemos que constantemente reconciliarnos con Dios, porque nuestra naturaleza humana está inclinada siempre al pecado, y por eso Jesús nos dejó el sacramento de la confesión por medio de los sacerdotes. Y dice el Señor: no importa si el sacerdote no es fiel. Este es el ejemplo que Él me dio. Cuando Jesús envió los apóstoles la primera vez, entre ellos iba Judas Iscariote. Y cuando regresaron todos, estaban asombrados de las maravillas que habían hecho en el nombre de Jesús. Judas Iscariote, que era un traidor, había sanado enfermos, liberado posesos, había resucitado muertos. Judas, que era un traidor. Y él dice: Dios siempre es fiel, aunque el instrumento sea infiel. Por eso, cuando nosotros nos confesamos con un sacerdote, es posible que el sacerdote sea muy santo, pero es posible que el sacerdote no sea bueno. Sin embargo, no importa, porque la iglesia tiene el poder para perdonar o para no perdonar los pecados. Y por eso dice: cada pecado mortal tiene como guardián un ángel caído, y estamos encadenados al pecado. Y el diablo no le obedece sino a la iglesia, a nadie más. Yo solo no me puedo desencadenar del espíritu del pecado. Solo la iglesia me puede desencadenar. El sacramento de la confesión es muy poderoso. Si ustedes se imaginaran lo importante que es sacar los espíritus del mal de nuestra vida que llegan a nosotros por causa del pecado, entonces estarían confesándose más frecuentemente. Es un don maravilloso. Y cada vez que nosotros comulgamos, el Señor Jesús rescata almas que se pudieron haber condenado. La tristeza más grande, el dolor más grande de un católico cuando se muere es descubrir todas las Eucaristías desperdiciadas, porque cada Eucaristía pudo haber salvado un alma de la condenación eterna. Si ustedes pudieran ver una gota, una gotica de lo que yo vi, les aseguro que pasarían el resto de sus vidas de rodillas, porque no hay nada en este mundo que pueda superar lo que nos espera a todos nosotros al final de esta vida en las promesas de Jesucristo. Es tan grande, tan maravilloso lo que nos espera al final de esta vida, si somos obedientes a Dios, que les aseguro que ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna situación de esta vida temporal nos atormentaría si supiéramos lo grande que es la esperanza de lo que viene al final de esta vida. Pero también les digo, si supieran lo horrible que es el infierno, nunca vivirían en pecado. Si ustedes pudieran ver solo un pedacito de un demonio, nunca tuvieran negocios con el diablo, porque es horrible la presencia de los espíritus.
y andan por aquí, porque en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, está escrito, dice: ay de la tierra y del mar, porque Satanás ha sido lanzado allá y está furioso porque su tiempo se acaba ya. Entonces pregúntese en esto: ¿dónde estamos nosotros? Estamos en el exilio. Esta tierra no es nuestra casa. Esta tierra es un destierro. Cuando ustedes leen las Escrituras, la Biblia, en el Nuevo Testamento, podrán leer lo siguiente: Jesús bajó del cielo, y cuando Jesús se fue, Jesús ascendió hacia el cielo. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros estamos abajo y que tenemos que salir de acá. Esta no es nuestra casa. Este es el principio de una jornada eterna que nunca terminará. Pero tenemos que salir de acá. El que se enamora del mundo terrenal, aquí se queda, de aquí no se va. Al final de esta vida, esta será su tumba, quedará en la tierra. El que se enamora de Dios y le obedece a Dios, al final de esta vida subirá hacia Dios. Esa es la realidad. Yo la he visto con mis propios ojos. Es verdad. Lo que la iglesia nos revela en el catecismo, todo es verdad. Existe el infierno, existe el pecado, existe el demonio, pero también existe el cielo, la misericordia de Dios, el perdón de los pecados, los ángeles de Dios, nuestra Madre Santísima. Si nosotros entendiéramos que Dios nos ha dado la verdad absoluta en nuestra Iglesia Católica, entenderíamos lo importante que es ser verdaderos católicos, obedientes a la Iglesia. Y en el mundo de hoy esto suena ridículo. Yo me burlé y ridiculicé la Iglesia por muchos años y nunca hubiese creído lo que yo estoy predicando, pero es la verdad, es la pura verdad. El Señor me colocó en un lago con el agua hasta la cintura, y ese lago era un estado de purgatorio. Cuando yo aparecí en el lago, al frente del lago, en la distancia, podía ver una roca inmensa, preciosa. Y yo sabía que Jesús estaba en esa roca, pero sabía que no podía mirarlo por el estado de pecado mortal en que yo me encontraba. Y traté de escaparme en el agua. Cuando traté de escaparme en el agua, me di cuenta que estaba parado en el territorio de todos mis pecados de 33 años. Eso hacía que no me confesaba, eso hacía que vivía en pecado mortal. Todos mis pecados eran espíritus del mal, y mi alma los conocía a cada uno de esos espíritus, lo cual es muy misterioso, pero es la verdad. Cuando yo miraba uno de esos espíritus de mis pecados, podía ver la tentación, el momento en que me había tentado, el momento en que yo había consentido la tentación, la consecuencia total de mi pecado, cómo había afectado a toda mi familia, generaciones por venir, almas en el purgatorio. Había
disminuido las gracias de toda la iglesia. Era un dolor tan inmenso que si ustedes pudieran imaginarse ese dolor, todos los días orarían por las almas del purgatorio. Pero les advierto, las almas del purgatorio están años luz adelante de nosotros. Ellas no quisieran regresar acá, porque ya nacieron al mundo espiritual, que es nuestro final nacimiento, solo que no están en la plenitud de la gloria de Dios, pero ya están salvadas. Pero sufren mucho porque su conciencia es perfecta y saben todo lo que tenían que haber hecho en la vida terrenal y que no hicieron. Por eso sufren tanto. El Señor me dio la fuerza para mirar la roca, y cuando miré la roca quedé completamente enceguecido por la luz, por el resplandor de la luz que salía de la roca. Y yo sabía que toda esa luz era Jesús, pero nunca me imaginé que lo pudiera ver. Pero el Señor Jesús comenzó a aparecérseme lentamente. Primero vi sus dos manos abiertas así en la luz, y yo sentía que Él me estaba invitando a entrar. La distancia entre la roca y el lago era como la distancia entre la tierra y el sol. Sin embargo, todo sucedía instantáneamente, y yo sentía que Jesús me invitaba a entrar, pero no podía moverme de ese lago ni siquiera una pulgada, ni un centímetro. No tenía fuerza, estaba paralizado. Y Jesús me habló desde la luz y me dijo: la puerta está abierta, te invito a entrar.